al live de todos los jueves, hoy en nuevo horario, desde las 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora Venezuela. Así que bueno, encantada nuevamente de encontrarnos en este espacio para compartir, hablar de bienvenidas a los que se están uniendo y muchas gracias por estar aquí presente. Empezamos este mes de junio un nuevo ciclo de directos que están relacionadas con el tema de recuperarse a nosotros mismos. Es importante, ya ves que me estoy distrayendo porque me están entrando mensajes y eso, pero bueno, empezamos un nuevo mes con 4 directos que vamos a hacer todos enfocados a una gran sorpresa que ya tengo meses preparándoles una proposición de transformación y de acompañamiento que van a ser increíbles y que te va a ofrecer muchísimas herramientas para reconectar con tu esencia y descubrir tu superpoder, que es el autoconocimiento. Y estos 4 lives son un camino para irnos preparando a esa gran experiencia de transformación. El tema conductor va a ser ese precisamente cómo vamos reconectando con nuestra esencia y con aquello que nos hace plenos y felices. Y empezamos el día de hoy con esto de que nos podemos perder en nuestro camino. ¿Cómo es eso de que yo me puedo perder a mí misma? Perdemos cosas o perdemos personas, bien sea porque pasan a otro plano de la vida o bien sea porque rompen la relación con nosotros o porque se alejan. Pero eso de perderse a nosotras mismas es posible. Y vamos a empezar por esto. Es posible y te lo voy a compartir mucho desde mi propia experiencia. ¿Cómo es eso de perderse a una misma? En mi libro te cuento con mucho más detalle. Mi libro se llama Cambio de hábito, un viaje de sincronicidades, lo puedes conseguir en Amazon, pero allí te narro todo el proceso que yo viví de cómo me fui desconectando, me fui perdiendo, no me había dado cuenta que me había perdido, después no sabía dónde encontrarme y también comparto en la narración del libro cómo hice ese camino de vuelta a mí. ¿Cuándo nos vamos perdiendo a nosotras mismas? Y nos vamos perdiendo cuando nos desconectamos de eso que nos hace felices, de eso que de alguna manera tiene sentido para nosotros. Y puede ser que cuando aparezcan los primeros síntomas de ese perdernos a nosotras mismas, puede ser que nos demos cuenta un poquitico tarde, pero nunca es tarde para regresar. Me explico. Cuando aparece ya la sensación de vacío, de estar en estancamiento, de que nada te entusiasma, de que por más que las cosas que antes hacías con una velocidad y con una pasión, ahora ni siquiera te hacen mover un pie. Cuando ya aparecen esos síntomas es porque ya se ha ido recorriendo un largo camino de desconexión. Por eso es importante que podamos descubrir cuáles son esos elementos o esas primeras señales para descubrirlas y no perdernos del todo. Entonces, ¿es posible que nos perdamos de nosotros mismos? Sí, cuando nos desconectamos de eso que nos ilusiona. Y fíjate que las primeras signos que pueden aparecer son signos corporales, ¿no? Cansancio físico, te duele algo, hay algún padecimiento en concreto. En mi caso era mucho el tema lumbar, ¿no? Me daban crisis de lumbalgia que a veces me detenía y me hacían caminar como la propia ancianita, muy encorvada, difícil de subir escaleras o de movilizarme. Y yo le atribuía a ese malestar físico el simple cansancio, el exceso de responsabilidad o que había hecho un mal movimiento. No me estaba dando cuenta que ya mi cuerpo me estaba dando señales de que había cierta desconexión. Saludos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos con este tema de que si es posible perdernos a nosotras mismas, ¿no? Y aparecen estos síntomas en el cuerpo. Luego empiezan a aparecer, o quizás muy simultáneamente, estos síntomas también a nivel de las emociones. Pues a lo mejor estamos con una tristeza que se prolonga, hay como cierto enfado, a lo mejor también ya no hay tanta ilusión por hacer las cosas. Y esto que me fue pasando a mí, yo se lo atribuía al exceso de trabajo, ¿no?
y no me estaba dando cuenta de que en el fondo ese exceso de trabajo o esa sobresaturación de actividades que en muchas ocasiones yo misma me había impuesto, me estaba desconectando de eso que era fundamental para mí. Entonces, una de las primeras características que nos van indicando cómo nos vamos perdiendo a nosotros mismos tiene que ver con este vacío, esta sensación de estar también en piloto automático, de hacer una cosa tras otra, o en esta sensación de un cansancio o de un aparente estancamiento. Y como ya digo, pues aparecen también señales en nuestro físico, en nuestro cuerpo, que nos van diciendo algo. A veces puede ser el entumecimiento de un brazo. Esta mañana tenía una mentoría con un grupo de una ONG que acompaño, y una de las chicas manifestaba un dolor en los brazos que le habían dado de baja y que a pesar de que había tenido 15 días de recuperación seguía con este malestar. A veces este malestar físico no es un simple cansancio. Ese malestar físico te puede estar hablando de que lo que estás haciendo o de lo que estás viviendo del todo no lo estás aceptando o está en consonancia con ese propósito básico tuyo. Entonces, un poco prestar atención a estos síntomas físicos que van apareciendo. ¿Por qué empieza a pasar esta desconexión? En mi caso, aunque yo estaba realizando un proyecto que a mí me apasionaba, que era el trabajo con los colegios y con los jóvenes, ¿qué fue ocurriendo? Que mucho de ese trabajo fue tratando de convencer a otros de lo que yo estaba realizando. Yo estaba clara con mi proyecto, tenía un equipo de personas que compartía ese proyecto, pero habían ciertas personas que no compartían esa visión. Y yo me enfoqué en que mi trabajo era convencerlos de lo que yo estaba realizando, demostrar los resultados de lo que yo estaba realizando. Y sin darme cuenta, caí como en esa especie de ciclo que me fue llevando a hacer actividades, proyectos, logros de metas, así como que, bueno, aquí está esto, ¿quieres más? Aquí te demuestro esto otro, ¿quieres más? Aquí está esto otro. Y me embarqué en una serie de acciones que cuando me di cuenta eran unas acciones que no estaban dirigidas ni conectadas con lo que a mí me hacía feliz. Estaban dirigidas a convencer a otros de lo que estaba haciendo, a comprobarles a otros la validez de mi proyecto. ¿Qué pasó? Que en lugar de buscar esa validación interna, empecé a buscarla fuera. Y me fui sobrecargando de trabajo, me fui sobrecargando de muchísimos proyectos, de muchísimas cosas, olvidándome de mí. Y ese es otro elemento que nos va a señalar entonces también cuántas veces nos perdemos a nosotros mismos, cuando nos desconectamos y nos dejamos de atender. Yo últimamente repito mucho, tanto en los reels que comparto en los contenidos como en las asesorías que hago individualmente, que el tema del autocuidado no es egoísmo. El tema del autocuidado es saber colocar una pausa para tú mirarte cómo estás, ver, nutrirte, sosegarte, consentirte, porque si tú estás bien, eso que estás realizando, ese acompañamiento, ese proyecto, ese trabajo, está en consonancia con lo que internamente a ti te da sentido y te hace feliz. Así que este tema del autocuidado es un tema también importante si queremos, como le diremos al final, recuperar o volver a nosotros. Cuando falta ese autocuidado, no hay tiempo para mí, no hay esa pausa, entonces empezamos a desconectarnos de nosotros y es cuando nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, como te venía diciendo, esto de andar en piloto automático, esto de que la vida se va pasando y vas como en una rutina, esto de que lo que te gusta y te gustaba antes ahora ni siquiera te mueve, esa dificultad para tomar decisiones, esa falta de energía, son todos elementos que te van apuntando a que has dejado de estar contigo, te has desconectado y te has perdido. Entonces nos podemos perder en el camino, sí. Nos perdemos cuando nos desconectamos de nosotros mismos o también nos perdemos cuando empezamos a desarrollar actividades o proyectos que no están en consonancia con ese propósito interno y con eso que dentro nos mueve. ¿Qué es lo importante? Que hay un superpoder, como digo yo, a mí como lo digo también en mi libro, me encantan las películas de superhéroes y cada vez las hacen como mucha más elementos para poder analizar. Pero sobre todo me encanta esto porque los superhéroes siempre tienen un superpoder.
Y pensamos que eso solamente es exclusivo de los superhéroes. Pero resulta que también nosotros, cada uno de nosotros, nos convertimos en unos héroes e heroínas de nuestra propia vida. ¿Cuándo? Cuando conectamos con nuestro superpoder, que es el autoconocimiento, el darnos cuenta. Cuando somos capaces de mirarnos y de ver, wow, ya voy, me estoy desconectando, esto no me hace feliz, ¿qué está pasando conmigo? Que antes esto que yo hacía me daba una fuerza increíble y ahora es que me tengo que arrastrar para poderlo hacer. ¿Qué pasa? Que ahora estoy todo el tiempo de mal humor, que todo me molesta, que estoy irritable. Cuando soy capaz de mirarme y de darme cuenta de eso que me está ocurriendo, de esta parte emocional, y soy capaz de ponerle nombre, allí estoy descubriendo mi superpoder. Cuando soy también capaz de entender esa afección física que me está ocurriendo, este dolor o este padecimiento que me duele el estómago, un dolor de espalda continuo, me duele el cuello, la cabeza, las manos, y no lo entiendo como un simple síntoma físico, sino que logro descubrir que allí hay un mensaje que mi cuerpo me está dando y empiezo a entenderlo, estoy descubriendo mi superpoder. Y ese superpoder me ayuda a tomar conciencia de cómo estoy viviendo y poder empezar a modificar ese estilo de vida para que sea un estilo de vida más en consonancia con lo que quiero, con lo que sueño, con mi propósito de vida. Así que este superpoder, este autoconocimiento, es al que te estoy invitando a que puedas descubrir en tu propia vida. Este autoconocimiento que va de la mano con el darse cuenta, con la conciencia y con la capacidad de responsabilizarte de tu vida, que son las 3 herramientas que ofrece la terapia gestal, te convierten en el protagonista de tu propia vida, no en un personaje más, sino en el protagonista principal. Así que una forma de poder ir desarrollando este superpoder es a través de esos espacios de silencio en el cual tú te puedes preguntar, ¿y cómo estoy? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué siento en este momento? ¿Siento rabia, tristeza, miedo, dolor? ¿Le puedo poner nombre? A lo mejor no es tan fácil y por eso tenemos que aprender a gestionar esta parte emocional. Otro elemento importante también es darnos cuenta de lo que está ocurriendo, como lo narraba anteriormente y lo compartía con ustedes. Y cuando nos damos cuenta y voy poniendo nombre a lo que me va pasando, es como si pudiera ir colocando las piezas del rompecabezas, del puzzle, y va apareciendo una imagen que de alguna manera se me presenta y me puede ayudar a definir la situación en que estoy viviendo. Puede ser que haya momentos como estos en que no es tan fácil armar el rompecabezas y necesitamos el acompañamiento de otra persona que ya ha vivido estas etapas o de un grupo, de una comunidad que lo está haciendo y su proceso ayuda a mi propio proceso. Así que en esto de descubrir este superpoder del autoconocimiento, hay un proceso y hay un paso a paso que se puede ir desarrollando. Cuando descubrimos este superpoder del autoconocimiento, pueden generarse entonces cambios, porque cuando me conozco, voy descubriendo en mí tanto esos obstáculos, esos elementos que hacen difícil que yo vaya mejorando, o esas situaciones que a lo mejor no están en consonancia con esto que internamente me anima y me motiva, y puedo decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. ¿Por qué? Porque no está en consonancia con lo que me hace vibrar internamente. Y esto sí lo elijo porque esto me ayuda, me impulsa, me refuerza. Así que el tema del autoconocimiento es una herramienta súper potente para poder generar esos cambios, poder recuperar esa vida y poder volver a ti. Nos perdemos en el camino, pero si tenemos el arma del superpoder podemos recuperar y volver a ella. Cuando podemos conocernos mejor, vamos haciendo, ¿qué hacemos? Rompemos patrones y yo me di cuenta de eso. Muchas veces mi patrón estaba en esa responsabilidad extrema que muchas veces anteponía mi propio descanso y mi propia alegría al cumplimiento de los deberes. Primero era cumplir un deber, cumplir con el trabajo y después, de último, estaba esa alegría, ese placer o ese descanso. Darme cuenta de este patrón para mí fue importante, porque muchas veces en este camino que yo empecé de demostrar al otro las cosas,
en ese camino que me hizo perderme, ¿verdad? Veía que el tema era seguir adelante, seguir trabajando, no por el seguir adelante por una constancia, sino, ¿sabes qué? Hay que dar algo más, hay que seguir esforzándose, hay que fuerza de voluntad, no importa que no tenga ganas, no importa que por dentro me esté como rompiendo o me esté muriendo, hay que ser responsable. Y en ese momento ese patrón no me estaba ayudando a encontrarme conmigo misma, sino más bien a perderme mucho más, porque el patrón se alejaba de mi propósito profundo. Cuando descubrí que esa responsabilidad sí era buena, me había ayudado en muchas cosas, pero que en este momento esa responsabilidad extrema lo que hacía era vivir en automático cumpliendo una serie de pasos, pero desconectada de mí. Entonces, cuando se produce ese autoconocimiento, puedo reconocer que tengo patrones que me ayudan, pero también puedo romper con esos patrones cuando se convierten en un obstáculo en la propia vida. Entonces, ese autoconocimiento me ayuda a darme cuenta, a reconectar conmigo, a producir cambios, a romper con patrones. Por eso es una fuerza tan grande y tan potente el que podamos descubrirla. Y tú me dirás, ¿cómo empezar? Y las cosas empiezan siempre de pequeños pasos de cada día sostenidos, como dice esta frase que me encanta y que la repito siempre en mis mentorías y en mis libros, en mis escritos: el camino de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Es el paso de cada día. Así que, ¿cómo podemos empezar con este tema del autoconocimiento? Con el pequeño pasito que podemos dar hoy. ¿Cuál pudiera ser? Hoy, por ejemplo, te invito a que cuando termine la jornada pudieras decir, antes de irte a descansar, ¿cómo viví hoy mi día? ¿Cuál es la emoción que me queda en este momento? Y ser consciente, poder ponerle un nombre. Se parece más a la alegría, se parece más a la rabia, hay tristeza en el fondo, hay un desasosiego. A lo mejor no le puedes poner nombre, pero sí le puedes decir, bueno, no, como que no es alegría, como que no es miedo, o sí se parece al miedo. Y este juego de palabras y de irle poniendo nombre a lo que estoy sintiendo te va ayudando. Entonces, una pregunta sencilla: ¿cómo viviste hoy tu día? ¿Cuál es la emoción? ¿Con qué emoción te vas a la cama, te vas a descansar? Esa pequeña actividad sostenida todas las semanas te va dando un mapa interesantísimo de cómo estás tú a nivel emocional. Otro elemento súper sencillo para poder empezar esto del autoconocimiento es regalarte la oportunidad de 5 minutitos al día para que tú puedas preguntarte qué estás haciendo, cómo estás viviendo. Por ejemplo, ¿cuáles son tus pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son las frases que te repites? ¿Son frases que te empoderan o son frases que te limitan? Ese es otro ejercicio muy práctico y sencillo que puedes repetir varias veces al día durante varias semanas. Hoy, ¿cuáles son las frases que me dije? Cuando me equivoco, cuando no logro lo que quiero, ¿qué me digo a mí misma? ¿Me insulto? ¿Me digo cosas que no me animan? ¿O me repito otra vez tú cuando no? O por el contrario, qué bien, lo intentaste, aprendiste, mañana volvemos a dar otro paso. ¿Qué frases te dices? Y otra pregunta súper sencilla también, bueno, hoy, ¿cómo está tu cuerpo? Cuando te vas a la cama, ver cuáles son las tensiones. O cuando te levantas, ¿cómo mueves tu cuerpo? Ese cuerpo que mueves conscientemente te ayuda a mover tus ideas, a mover las emociones y por lo tanto a mover tu vida. Son pequeños ejercicios que podemos ir realizando para poder dar pasos en esto del autoconocimiento. Otra cosa súper sencillita que también puedes hacer es escribir. Como yo lo he dicho en otros directos, yo, por ejemplo, tengo una práctica desde que empezó este año y para mí ha sido muy reveladora. Esa práctica es cada día, aunque tenga mucho sueño y esté muy cansada, lo hago. Y es que cada día escribo lo siguiente: ¿cuál ha sido el logro de hoy? ¿Qué logré hoy? Y a lo mejor son cosas fáciles o cosas muy simples. Por ejemplo, el lograr hoy hacer la meditación. ¿Por qué? Porque tenía flojera y la logré hacer. Por ejemplo, ¿cuál es mi logro de hoy? Escribir 3 acciones de gracias. Agradezco ¿por qué? ¿Qué agradezco hoy? 3. Y me ha sorprendido que a veces me ha costado conseguir conscientemente esa acción de gracias. Pero eso me obliga y de alguna manera me invita
a descubrir cómo viví mi día. Hay días en que me paso de 3 porque descubro que hay muchísimos motivos para agradecer, desde el poder tener agua corriente cuando me voy a duchar, el agua caliente o el agua fría, el tener la comida que me gusta, el poder gestionar mi tiempo. Son pequeñas acciones de gracia de lo grande que puedo vivir en un día a día. Y el último elemento que escribo, que te puede ayudar también bastante para ir aumentando ese autoconocimiento, es ¿qué me hace feliz hoy? Responder esta pregunta, y esto, aunque parezca muy sencillo, te ayuda a tomar conciencia de cómo has estado conectada con tu día a día, cuánto te has dado cuenta de cómo lo has vivido. Y esto también es un elemento importante, porque a veces pensamos que la felicidad es así como un horizonte al cual hay que llegar y que mantiene todo el tiempo en felicidad. Y esta pregunta, ¿qué me hace feliz hoy?, te conecta con eso que viviste y fuiste consciente y construye la felicidad hoy, aquí y ahora, como decimos en Gestalt. Entonces, fíjate, este ejercicio que es tan simple y tan sencillo, todo lo que implica para que tú vivas conectado, dándote cuenta, descubriéndote y haciendo autoconocimiento. Porque si luego lees esto que escribiste durante una semana o 2 semanas, vas a descubrir constantes que te ayudan a descubrir cómo estás tú y qué aparece de ti en este diario, vamos a decirlo así, de tu día a día. Entonces son prácticas muy sencillas y muy simples que puedes ir haciendo. Si quieres profundizar más, valga la publicidad, en mi libro, al final de cada uno de los capítulos, hay una serie de ejercicios y de actividades que te ayuda a ir trabajando en el autoconocimiento. Y bueno, no quiero terminar este encuentro de hoy sin dejar de invitarte. Como ya lo dije antes, estos 4 lives del mes de junio nos van a preparar el camino para una maravillosa oportunidad de transformación que vengo preparando desde hace unos cuantos meses para ofrecerte un espacio, un tiempo, una serie de actividades y mi acompañamiento para iniciar ese proceso de transformación. Así que mantente alerta, porque tanto en el contenido que comparto cada día como en los directos y otras cositas que van a ir apareciendo, te voy a dar pistas para esta gran sorpresa que te estoy preparando esta semana o estos días de transformación que van a ser una valiosa oportunidad para ti, para reconectar contigo, para volver a ti. ¿Es posible perderse? Sí. Pero sobre todo es posible volver a encontrarse, volver a reconectar con eso que te hace plena y feliz. La invitación es esta, que descubras esas razones que te conectan con la vida, que te atrevas a vivirlas y que vivas en plenitud, como digo yo, respirando a pulmón lleno. Así que bueno, muchas gracias por haber estado hoy, por haber compartido esta tarde. Gracias a los que se han conectado, a los que se van a conectar y van a ver esto en diferido, pues igualmente que se mantengan atentas. Y bueno, esperando que estos encuentros de estas semanas sean un caminar hacia esa gran promesa de transformación que te estoy haciendo, que ya dentro de un mes la vamos a estar lanzando. Así que bueno, nos vemos en el próximo directo. Cualquier pregunta, cualquier aporte o duda que tengas, pues recibo tu mensaje en directo. Y si te interesa que profundicemos en algún aspecto, con todo gusto lo podemos hacer. El próximo viernes 13 de junio, para los que están en Madrid, también tenemos una tarde de teatro terapéutico, una fabulosa oportunidad para divertirte y para conocerte. Pasas un rato súper agradable, pero sobre todo conociéndote. Así que los que estén interesados también me pueden escribir un mensaje para darles la información. Y bueno, adelante, descubre, atrévete y vive. Muchas gracias por estar esta tarde compartiendo esta reflexión y nos invito para el próximo jueves. Que pasemos muy buenas.